¿Tú sientes que hay una relación entre ser creativo y ser agradecido? Vicente? Qué buena pregunta. Debería haber una relación entre las dos cosas, porque la creatividad, por ejemplo, la creatividad no se estudia, la creatividad no se prepara, no. Hay una serie de comportamientos que son recomendados para el ser humano que si se dan, o que si se mantienen como rutina, hay más posibilidad de ser creativo. Si, por ejemplo, un escritor recomienda que si uno todos los días se sienta a la misma hora y dedica el mismo tiempo frente a una página en blanco, probablemente el primer mes solo hace garabatos, al segundo mes está escribiendo algo y al año o a los 2 años tiene un libro listo, que de pronto nunca se hubiera dado. Pero también puede pasar que aunque se haga eso, nunca se dé el libro, porque sí se necesita que haya un talento. Nunca queda tan claro el talento para ser creativo de dónde sale. Entonces, quien tenga el talento, lo primero que tiene que ser es muy agradecido, porque hasta la hora y no sabemos quién lo dio. Nos dicen que la vida, otros dicen que Dios, otros dicen que la circunstancia, pero el asunto es que algunas personas han sido, llamémoslos, beneficiadas, bendecidas, si se habla en otro esquema del asunto, por un talento diferente. Ya depende de ellos si lo explotan o no, pero lo primero que deben hacer es completamente agradecidos por tener eso. Y digamos que la segunda parte para mostrar el agradecimiento es que lo lleves a cabo. Si no, de alguna otra forma te dirían, no sé, del más allá, como, ¿para qué te dimos el talento? No lo iba a explotar. Se lo hubiera dejado a otra persona que sí lo explotara. Entonces, desde mi perspectiva, el agradecimiento y la creatividad son como una simbiosis. El uno sin el otro no iría tan bien. Me gusta eso que dices que es tomar como ese don que te regalaron, ponerlo al servicio de los demás, ¿cierto? ¿Y en tu vida has hecho eso? ¿Has puesto tus dones al servicio de los demás? Yo no sé si tenga dones, porque realmente ningún individuo debe autodenominarse como una persona con dones, pero sí he intentado, también son los demás los que deciden si uno lo logró o no, pero sí he intentado en algunas cosas en las que considero soy bueno o se me facilita de pronto la expresión, primero llevarlo como al mejor nivel de desarrollo posible para que desde esa plataforma pueda ser útil para los demás. Porque a veces pasa que si de pronto uno en el modelo más primario del asunto ya quiere como involucrarlo con los demás, de pronto no lo ha desarrollado lo suficiente y como que manosea a uno la población, que realmente no le entrega a uno, como que le entrega a uno la comida cruda y los puede enfermar. Entonces primero uno la prepara bien y se asegura de que esté bien y luego sí la pone al servicio de los demás. Y en alguno de esos puntos iré yo en este momento. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Moisés. ¿Qué haces? ¿Qué nos quieres compartir de ti? No, mi formación académica es la comunicación social, fue la comunicación social. El tema artístico que traté de desarrollar o que he tratado de desarrollar tiene que ver puntualmente con el baile. Una vez lo desarrollé yo con mi propio cuerpo y luego me O sea, gustó, fuiste bailarín. sí, y luego me gustó mucho enseñarlo antes que ejecutarlo. Tal vez lo quise poner al servicio de los demás. Muy bien, muy bien. Y entonces me empeñé en crear como un puente entre el baile y la gente que quiere acceder a él. Me di cuenta que en una presentación había una gran cantidad de personas que aplaudían y admiraban el arte, pero como que en los ojos se les veía que les gustaría ser parte de algo. Entonces siempre decía, en los inicios de todo esto, qué chévere sería como desmenuzárselo, como entregarlo de una forma más fácil, como el que logra que las matemáticas parezcan sencillas. No quiere decir que con eso vaya a desarrollar genios en matemática, pero sí puede hacer que las matemáticas se entiendan de una forma más general. Entonces, digamos que eso es lo que he venido desarrollando en todos estos años, modelos que permitan que el baile sea entendible, que sea fácil, que sea ejecutable. Y puse al servicio de eso la semiótica y la semiología, que son dos elementos teóricos muy interesantes
que le permiten a uno, digamos que a través del uso del lenguaje, darle explicación o darle forma a cosas, por ejemplo, motrices, como cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer lo uno, cómo hacer lo otro. Entonces, en una fusión de todo eso he venido pues desarrollando eso, he tenido algunas marcas por ahí comerciales muy buenas. Actualmente nuestra bandera es Bembow, que es donde estamos haciendo todo, pero puntualmente ese ha sido el oficio de siempre, generar puentes, crear una forma cada vez más sencilla de que la gente se pueda vestir con el baile un rato o el tiempo que lo quiera tener puesto. Bueno, ¿te ha sucedido alguna anécdota en tu vida por la que te sientas agradecido? Pues, Sí, una vez me accidenté una pierna feísima y quedé en silla de ruedas, ok, ¿cómo agradeces ahí? porque empecé a pensar, digamos que antes de eso no se confiaba mucho en lo que en mi familia lo llamaban los bríos. Sí, como que uno físicamente lo puede hacer todo y si hay algún problema lo encaro y le pongo el pecho y estoy ahí. Y cuando me veo sentado con una pierna así como colgando, digo, bueno, te puedo usar el cerebro ahora sí. Y siempre había pedido, no sé si orando, no sé si meditando, todo depende de con quién esté uno hablando, pero siempre había pedido poder desarrollar mejor todos esos proyectos en los que estaba involucrado. Y creo que ese accidente fue la forma en la que me dijeron, ahí está la manera. Ahora sí le toca sentarse a pensar o echar todo por la borda. Entonces agradezco mucho que pasara eso, porque realmente fue la única forma como decimos por acá, el tate quieto, para que realmente se empezara a dar desde una forma más, como más pensada, como más estructurada, como no tanto como que la explicación de una actividad, por ejemplo, en el caso del baile, no fuera tanto como, mire lo que estoy haciendo y trate de imitarlo, sino que todo fuera completamente explicado desde el lenguaje. Entonces, cuando me veo sentado y que realmente no puedo ejecutar absolutamente nada, entonces me forzo sí o sí a llevarlo 100% a través del lenguaje. Ahí es donde entra la mano de alguien que le dio paso a eso. ¿Tienes la costumbre de agradecer o la práctica del agradecimiento en tu práctica diaria, en tus hábitos diarios? Me gusta mucho agradecerle a las personas. Digamos que al vivir en sociedad, es decir, nada sería posible de forma individual, incluso aunque uno trabaje solo, ¿sí? Por ejemplo, si uno está en una tarima y uno siente que tiene un buen monólogo, un buen discurso, o una buena presentación, el nivel de la reacción de la gente le confirma a uno lo que uno está pensando o no, o lo lleva a prepararlo mejor, o lo lleva a eliminarlo porque no gustó. Entonces, de alguna otra forma, el estar en la sociedad hace que uno como individuo se tenga que percibir frente a la reacción de los demás. Entonces, con eso vivo agradecido todo el tiempo, porque es a través de la gente con la que interactúo, que puedo confirmar si algo funciona o no, que puedo confirmar si algo va por el camino correcto o no, que puedo confirmar si de pronto definitivamente hay que eliminar esa idea o hay que darle luz verde al asunto. Y cuando logro identificar gente que es muy participativa en eso, pues realmente les agradezco cada vez que puedo la forma en la que interactúan con el asunto, porque sin darse cuenta le dan la validez completa al tema. Y sí necesita uno de esos individuos. Ok, o sea, a veces tienes como ideas que te encantan, pero la gente no reacciona favorablemente frente a esas ideas. Y les agradezco por eso, porque rápidamente me dicen, hey, no, Bueno, pero no te da como dolor, como, ay, esto era tan genial. no, no, porque ahí estaría el ego hablando. O sea, sería como la mamá viendo al hijo y diciéndole es muy lindo, ¿sí? Y uno como jurado del concurso de belleza diciéndole, no, pero no va a pasar. Realmente no es tan lindo como usted lo... No, pero es que yo desde que nací, sí, claro, con los ojos de madre. Entonces es súper importante lo otro, porque de no hacerse así, realmente uno perdería mucho tiempo, mucho dinero. Es mejor llorar una idea así nomás que después de invertirle tiempo, dinero, decir, oiga, sí, no se vendió. Y va uno a los orígenes y uno dice, sí, me han dicho que no iba a gustar.
A veces eso de ser tan testarudo de que por esa esquina están robando y sí lo robarán a ustedes, pero a mí no, hace que uno termine robado también. Bueno, ahora que haces ese comentario, eh, ¿has sentido beneficios al agradecer a estas personas su retroalimentación? Los beneficios son muchos. El primero y el más importante, pues que se siguen involucrando. Si uno tiene una idea de algo, uno se tiene que percibir bueno en algo. Sí, tiene lógica. O sea, digamos, tengo una idea de cómo vestir a esta novia, ok, debo saber de vestidos de novia, debo saber de eso, se sobreentiende que puedo hablarlo y decirlo y que funcione. Pero si otra persona me hace algunas correcciones o me muestra que lo que estoy diciendo no tiene sentido, no tiene validez, y yo la escucho y digamos, no se trata de que gane esa persona o de que gane uno, sino de que gane la argumentación, también le estoy dando validez a los conocimientos de esa persona. Entonces el beneficio es muy bueno porque la persona también se siente respetada y escuchada en lo que considera que sabe. Entonces el primer y mayor beneficio es que la persona se va a querer involucrar más. Casi siempre después de uno recibir un muy buen consejo le dicen a uno no, y cuando necesite, cuente conmigo. Entonces cada vez se llena uno más de un, llamémoslo como de un grupo, que cada vez es más grande, que le ayuda a uno a filtrar y organizar mejor las ideas. Y realmente hasta donde vamos, que nos está yendo bastante bien, realmente es gracias a eso. Porque si fuéramos solo que las ideas son buenas y que es que tienen que ser buenas porque uno las dice, no, termina uno en el peñasco lanzándose. Gracias por ese consejo. Muchas gracias, Moisés. Inusualmente espiritual me hizo recordar y me permitió conversar sobre la importancia de agradecer con absolutamente todo lo que en el día a día se nos presenta.